Bienvenido a tu canal de todo un poco, no olvides suscribirte y darle like y activar la campanita. Hoy le enseñaremos cómo instalar la Google Play en la Gameloft. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar la Gameloft. Una vez aquí, solo tenemos que dirigirnos hacia la opción donde dice Mi. Aquí estarán todas las aplicaciones que hemos instalado. Aquí solo tienen que instalar o ejecutar cualquier aplicación para poder hacer el proceso. En el dado caso que ustedes no tengan aplicaciones, vamos a Home y vamos a instalar cualquiera de estas aplicaciones. En el caso mío yo instalé WhatsApp, que es la que pesa menos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí es ejecutar la aplicación, cualquiera, no importa cuál. Y una vez que ya esté ejecutada, esperemos que cargue. Otra cosa que se me olvidó mencionarles, es importante que verifiquen que tengan la última versión de Gameloft. Lo pueden hacer en la parte superior donde están las tres flechitas de arriba. Bueno, una vez que ya estemos aquí, solo hay que esperar y listo. Aquí se va a ejecutar inmediatamente la aplicación. Lo que tenemos que hacer inmediatamente es darle hacia atrás. Le damos OK y le damos hacia atrás. Una vez que estemos aquí tenemos que activar el menú oculto y para eso tenemos que presionar F9. Una vez acá aparecerá el menú oculto y le damos al navegador. Una vez que estemos aquí, solo busquemos o escribimos la Google Play. Solamente la escribimos y es muy importante que sea esta, la de acá, que dice Google Play. Luego solo tenemos que iniciar sesión. Le damos acá. Esperamos a que termine de cargar. Pero una vez acá, solo tenemos que poner nuestra dirección de Gmail. Una vez terminado, vamos a darle siguiente. Y lo que sigue es poner nuestra contraseña. Aquí solo tenemos que aceptar los términos. Solo le damos aquí, aceptar. Esperemos que termine de cargar y listo. Eso es todo. Solamente tienen que buscar la aplicación que quieren instalar. En este caso vamos a instalar una de prueba para que puedan corroborar. Vamos a ver una que sea un poquito rápida. Bueno, vamos a intentar con esta. Déjame ver, con Netflix. Vamos a ir con Netflix. Le damos acá, le damos a instalar. Una vez acá, solamente tienen que esperar a que termine de descargar. En el caso de ustedes, puede que le dure un poquito más porque tenga que actualizar lo que viene siendo la misma Play Store. Pero una vez que termine de actualizar, va a comenzar a descargar lo que viene siendo la aplicación que ustedes descargaron. Si ven que dura mucho la instalación, es normal, es la primera vez. Entonces, eso es parte del proceso. En este caso me dice instalando. Yo voy a cortar el video para que sea un poquito más rápido porque me duró un momento bien larguito, como de 2 a 3 minutos me duró, o creo que menos. Bueno, una vez que ya se haya instalado por completo, lo que tenemos que hacer será dirigirnos a, déjame ver, bien, tendremos que dirigirnos a la parte de atrás y le damos acá. Vamos aquí donde dice mis aplicaciones y vamos a verificar que todas las aplicaciones estén actualizadas. Si le aparecen a usted, yo solamente voy a actualizar esta, que es la Gameplay. Vamos a ver, le damos a escanear a ver si me aparece alguna otra. En dado caso que no, pues le damos hacia atrás, le damos acá y vamos a actualizar esta. Ustedes pueden actualizar la que ustedes quieran en su caso. Yo voy a actualizar esta, que es la más liviana que tengo. Esa no la utilizo, solamente la utilizaba para ejecutar. Y una vez que haya terminado, en este caso la va a instalar rápido, porque ya, como le dije, la primera instalación que hace dura un poco más. Ahí ya está instalada. Lo que tenemos que hacer es volver hacia atrás. Vamos a darle hacia atrás, todo hacia atrás, hacia atrás. Vamos a salir del navegador. Vamos a darle para atrás, vamos a cerrar. ¿Dónde está acá? Ok. Ahí está la aplicación que instalamos hace ratito.
Si quieren ponerla, minimizarla, solamente tienen que darle a F9 de nuevo. Y si quieren que se muestren, pues le dan a F9 y vuelve y sale el menú oculto. En este caso vamos a cerrar. Y la Google Play, perdón, le tiene que salir aquí. En dado caso que no les salga a ustedes, le damos a actualizar. Y si aún así no le sale, solamente tienen que volver, ejecutar cualquier aplicación y ejecutarla del mismo navegador. En este caso yo lo voy a ejecutar para que ustedes vean que sí funciona. Bueno, ya está. Una vez que estemos aquí adentro, ya pueden instalar cualquier tipo de aplicación y todo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete para seguir subiendo contenido de una forma más rápida.